Recientemente, el representante permanente de China ante la ONU, Yang Jun, emitió una declaración exigiendo una investigación internacional sobre los crímenes cometidos por Estados Unidos. Curiosamente, el exterminio de indios y la matanza de civiles en Irak, Afganistán y Siria fue llamado la Gran Depresión. La Gran Depresión fue la crisis económica mundial de 1929 y 1939. Esta crisis provocó el colapso de muchas economías del mundo y creó numerosos problemas sociales. Esos problemas contribuyeron al ascenso de Hitler al poder en Alemania. Por eso, muchos investigadores citan la Gran Depresión como una de las principales causas de la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, en Occidente, la opinión generalizada es que la Gran Depresión fue causada únicamente por problemas económicos. Por ejemplo, la crisis de sobreproducción. Y no se oye mucho, por ejemplo, sobre la colusión de las bolsas de Londres y Nueva York. Bueno, echamos un vistazo. Se cree que la crisis económica fue causada por el colapso de los precios de las acciones de Estados Unidos en octubre de 1929. En realidad, este desplome bursátil, conocido como el crack de Wall Street, fue provocado por otro acontecimiento. Un mes antes del colapso de las acciones en Estados Unidos, el 20 de septiembre de 1929, se hundió otra bolsa, la de Londres. Estados Unidos ha sido el mayor acreedor del Reino Unido desde el final de la Primera Guerra Mundial. El colapso de la Bolsa de Londres fue un impacto técnico de las deudas externas de Inglaterra. Se produjo un efecto dominó. A la Bolsa de Londres le siguió el colapso de la Bolsa de Nueva York. El gobierno estadounidense anunció entonces una congelación temporal de sus pagos al extranjero. Esto provocó el colapso de las economías de los países que habían invertido en Estados Unidos. Las circunstancias del colapso por la Bolsa de Londres fueron investigadas por la Oficina del Fiscal General de Inglaterra y Gales, seguida de un juicio. El tribunal consideró que el desplome de las acciones en la Bolsa de Londres y por tanto en la de Nueva York fue el resultado de la actuación fraudulenta de varios corredores. Todos ellos fueron condenados a diversas penas de prisión por fraude y falsificación de documentos, pero pronto fueron liberados y siguieron haciendo sus negocios con éxito. En realidad, incluso se estableció legalmente una colusión. Otra cosa es que no haya sido la connivencia de unos pocos corredores, sino la connivencia internacional de una serie de banqueros angloamericanos. Este hecho se ve respaldado por el hecho de que los corredores condenados estaban en contacto constante con la dirección del Banco de Inglaterra. Además, 6 meses antes de la crisis, el 25 de marzo de 1929, la Reserva Federal de Estados Unidos advirtió oficialmente de la existencia de una especulación bursátil fraudulenta en las bolsas de Nueva York y Londres. La declaración de la Reserva Federal se refería explícitamente a la amenaza de una caída del mercado de valores. Un detalle, tras anunciarlo, el regulador financiero no hizo nada para evitar esta catástrofe. Pero volveremos a esto más tarde. De momento, veamos otros datos. En Estados Unidos, alrededor del 45% de los bancos quebraron por completo y los depositantes perdieron más de 40.000 millones de dólares, lo que supone unos 660.000 millones de dólares a precios actuales. En pocos meses, la clase media estadounidense desapareció por completo y en su lugar se formó un ejército de desempleados. El número de desempleados aumentó del 3% al 25% de la población en edad de trabajar. La situación de los que consiguieron mantener su negocio, su trabajo, no era mucho mejor. Sus ingresos medios se redujeron en un 60%. En general, el 50% de la población en edad de trabajar está por debajo del umbral de la pobreza. Aquí, por ejemplo, hay una fotografía elocuente de aquellos años. El cartel dice: conozco 3 oficios, hablo 3 idiomas, luché en la guerra durante 3 años, tengo 3 hijos y no he hecho nada durante 3 meses. Solo necesito un trabajo. Y alguien escribió un anuncio así: vendo este coche por $100, necesito efectivo, lo he perdido todo en la bolsa. A todo esto se sumó una grave sequía que azotó a los Estados Unidos y provocó una hambruna masiva. En Virginia Occidental, Illinois, Kentucky y Pensilvania, hasta el 90% de la población pasó hambre durante este periodo. Todavía no se ha revelado el número de muertes por inanición, pero las estadísticas secas indican un colapso demográfico. Mientras que en los relativamente prósperos años 20, el crecimiento de la población estadounidense fue del 16,2%, en los años 30 se redujo a más de la mitad, hasta el 7,3%. En este contexto, los organismos federales no tomaron ninguna medida para aliviar la depresión. Lo más atroz fue la masacre de los manifestantes del hambre en Washington en julio de 1932. Los manifestantes, veteranos de la Primera Guerra Mundial, exigían una solución a sus contratos impagados con el ejército estadounidense.
Sus acciones fueron totalmente pacíficas y estaban desarmados. Sin embargo, el gobierno les lanzó tanques, seguidos de unidades del ejército regular con máscaras de gas. Se utilizó gas de origen desconocido contra los veteranos y aún no se ha revelado el número de víctimas. Desde el punto de vista policial, esta y otras acciones similares no tenían sentido. El objetivo era intimidar al público en la víspera de la etapa más importante del robo: la toma de oro del público. En abril de 1933, el presidente Franklin Roosevelt firmó una orden ejecutiva sobre la confiscación efectiva de lingotes y monedas de oro al público y a las organizaciones. Formalmente, el gobierno se comprometió a pagar una recompensa por los metales preciosos entregados voluntariamente a un precio de unos $21 por onza troy. Dada la rápida devaluación del dólar, este precio era casi 3 veces inferior al valor real de la entrega en lingotes de oro. El oro fue simplemente confiscado a una parte de la población sin pagar nada. Pero, ¿por qué era necesario un robo tan grande? Se pueden distinguir dos objetivos. En primer lugar, la Gran Depresión permitió eliminar a los competidores. Varios miles de bancos con participaciones en el Banco de Inglaterra y la Reserva Federal quebraron. Otro objetivo era crear una reserva de oro para respaldar la nueva moneda mundial. En los años 20, Estados Unidos se convirtió en acreedor mundial y estuvo a punto de convertir el dólar en una moneda mundial. Solo quedaba un paso, y este requería un suministro importante de oro para la unidad de cuenta de la Fed. La producción de oro estaba en un nivel bajo en ese momento. Con la crisis y el empobrecimiento general de la población, la reserva de oro de la Fed se duplicó. Al principio de la Gran Depresión, según las cifras oficiales, era de algo más de 5.000 toneladas, y al final había alcanzado las 10.000 toneladas y media. En vista de todo esto, es interesante que el jefe de la Reserva Federal, Ben Shalom Bernanke, admitiera abiertamente la culpa de la Reserva Federal en 2002. En un discurso público para celebrar el cumpleaños 90 del economista Milton Friedman, este aceptó que la Gran Depresión fue orquestada por la Reserva Federal. Estas son sus palabras. Me gustaría decir a Milton Nyan sobre la Gran Depresión: tienes razón, lo hicimos, lo sentimos mucho, pero gracias a ti no lo volveremos a hacer. Por supuesto, esas palabras se dijeron de forma bastante ambigua. Lo que se quería decir era que se hacía sin saberlo, como sin querer. Pero el hecho es que las palabras fueron pronunciadas. Esta fue su respuesta a las acusaciones del Premio Nobel de Economía Milton Friedman, quien junto con su coautora Anna Schwartz culpó directamente a la Fed de la Gran Depresión en su libro A Monetary History of the United States. En concreto, Friedman argumentó que la Reserva Federal se creó para evitar lo que realmente ocurrió. Se creó para evitar una situación en la que hubiera que cerrar los bancos, en la que se produjera una crisis bancaria. Y sin embargo, bajo la Reserva Federal se produjo la peor crisis bancaria de la historia de los Estados Unidos. No se me ocurre ningún otro ejemplo de una medida gubernamental que haya conducido a resultados claramente opuestos a los esperados. Y este increíble colapso del sistema bancario, con cerca de 1/3 de los bancos quebrando de principio a fin, con millones de personas prácticamente perdiendo sus ahorros, no había necesidad de este declive. En todo momento, la Reserva Federal tuvo el poder y el conocimiento para detenerlo. Y había gente en ese momento que les instaba a hacerlo. De todos modos, la llamada Gran Depresión se frenó en seco con la Segunda Guerra Mundial. En la posguerra continuó el desarrollo cíclico de la economía capitalista. Crisis, depresión, recuperación. Pero sobre esto hablaremos otro día. Háganos saber con sus likes y comentarios si vale la pena desarrollar este tema. Gracias por vernos y nos vemos en otra edición de Sedición.